es La Voz de Miranda, con David Uzcategui. Cuando son las 2:13, mis queridos amigos, ¿cuál es el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy? Escuchen, iniciativas sostenibles como la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, mejoras en las viviendas, entre otros. El denominado crédito sostenible está dirigido a los clientes jurídicos y particulares que deseen implementar medidas sostenibles en su empresa o en su estilo de vida, según informó el banco a través de un comunicado de prensa. Nos preguntamos si esta medida la tomarán las distintas entidades bancarias y si en realidad es sostenible este plan de financiamiento en el país. Expertos en finanzas dicen que debido al encaje legal, la banca no cuenta con liquidez para el crédito, aunque patrimonialmente puede hacerlo. Aunque en los últimos meses el crédito en Venezuela se ha reactivado y aumentado hasta un 29.900%, luego de haber estado congelado desde el año 2018, el alza no representa una mejora en la capacidad de prosperar a través de la financiación. Para ampliar detalles sobre este importante tema nos va a acompañar vía telefónica Aarón Olmos. Él es economista y director de Olmos Group. Aarón, ¿cómo estás, amigo? Un fuerte abrazo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo me les va? Aarón, bueno, un fuerte abrazo para ti, un gusto conversar contigo nuevamente. Aarón, lo que mucha gente se pregunta, ¿cuándo se puede reactivar el crédito en el país? Te explico, a los pequeños, medianos, grandes empresarios, los pequeños emprendedores, incluso las tarjetas de crédito, que son un sueño para comprar línea blanca y algunos productos de necesidad familiar en nuestras familias venezolanas. Bienvenido, adelante. Sí, buenas tardes. No, bueno, efectivamente, el crédito es fundamental en cualquier economía para dinamizar el consumo, ¿no? Y en el caso venezolano, como tú bien lo dijiste al inicio, seguimos teniendo un encaje legal muy elevado, ¿no? Un encaje legal que estuvo en 95%, pasó a 85% y ahorita se encuentra en 73%, ¿no? Lo que quiere decir que solamente el 27% de la liquidez que está disponible a través del sistema financiero se puede utilizar para esta actividad. El hecho de que el Ejecutivo Nacional esté solicitando, pues desde ahora, que los emprendedores se sumen por la vía crediticia, si bien evidentemente no solamente los emprendedores, todas las personas, todas las empresas, personas naturales, jurídicas, pequeñas, medianas y grandes empresas deberían tener acceso al crédito. El problema con esto es que se está sectorizando a un pequeño sector, un pequeño grupo, que no representa realmente capacidad real para transformar el PIB venezolano, ¿no? Si se va a abrir el crédito, tiene que abrirse no solamente para la adquisición de vehículos híbridos o arreglar una pared de la casa, tiene que abrirse el crédito para que el industrial pueda traer materia prima, bienes de capital, se pueda de repente ampliar la planta, se puedan y hacer actividades que vayan orientadas al hecho de incrementar la capacidad productiva. Entonces, si bien no es mala idea, y si bien de alguna manera también hay bastante liquidez en el sistema, estamos limitados por el tema del encaje legal. Entonces tendría que venir una modificación de la política monetaria del Banco Central para permitir esto. Pero ahora, Aarón, el gobierno se jacta de que comenzó el crecimiento económico y ha sido suficientemente explicado que, bueno, dado la caída tan lamentable, que donde se perdió el 80% del Producto Interno Bruto, bueno, ahorita cualquier crecimiento puede sonar mucho, pero no significa en la práctica prácticamente nada. En realidad sostenible un crecimiento económico sin acceso al crédito por parte de los empresarios, de los emprendedores, etcétera. Mira, realmente no. Realmente no. De hecho, las cifras que tenemos, que no son generalmente dadas por el Banco Central, sino por entes multilaterales o particulares, pues que hacen estos cálculos, hablan de un incremento del índice de actividad económica para el primer trimestre, cuando se publicó la cifra, 7.8%, y recientemente para el primer semestre ya estamos en el orden de un 13%. Como tú bien lo dices, cuando no tienes nada y aparece algo, aunque sea poquito, parece mucho, ¿no? Y ciertamente Venezuela no puede crecer si a tasas, pues que de alguna manera sean constantes, si no se reactiva la actividad crediticia, ¿no? Sobre todo una economía altamente dolarizada, sobre todo una economía donde muchos venezolanos usan diferentes monedas, una economía que está remontando en los precios, en bolívares, pero expresados en divisas. Entonces, al final de cuentas, este obstáculo, este cepo que ha colocado el Ejecutivo sobre la actividad crediticia, ya ha perdido dentro de su lógica el sentido de controlar el consumo financiado por la banca, que fue originalmente la razón,
porque efectivamente estamos viendo un resurgir de los precios, ¿no? Entonces lo que habría que hacer básicamente es retomar la senda productiva por la vía crediticia, tratando en lo posible de incentivar la oferta en el mercado interno. Entonces es imposible tener un crecimiento coherente si no hay actividad crediticia hacia los que verdaderamente producen y crean valor. Vamos a lo otro, Aarón. Vamos a ponerles el escenario que baja en el encaje legal y se reactiva el crédito en Venezuela. Vayamos al escenario de la microeconomía, del pequeño emprendedor. ¿Cómo ese emprendedor va a tener la posibilidad a corto plazo de ser o de cumplir cabalmente su crédito con el bajo ingreso que realmente tienen actualmente en Venezuela? Bueno, tú lo acabas de decir muy bien, ¿no? Aquí hay todo un ciclo de negocio, hay productos financieros que se tienen que diseñar para esto. Si yo soy un pequeño empresario y solicito un crédito bancario, evidentemente debo demostrar que a través de mi actividad económica puedo, en el mediano y largo plazo, devolver, ¿verdad? Por vía del tipo de interés, ese crédito que estoy solicitando, por la vía productiva. Entonces tengo que garantizar ventas, tengo que garantizar ganancias, tengo que garantizar que mi negocio se está moviendo. Tomando en consideración, como tú bien lo acabas de decir, la caída en el salario real del venezolano, ahí tenemos otro gran problema. O sea, yo puedo incentivar el crédito para un pequeño y mediano empresario, sin embargo, no le estoy garantizando las ventas desde el punto de vista de las necesidades que tiene el venezolano, dado los precios que hay en la canasta de bienes y servicios. Entonces, de alguna manera, todo esto tiene que pasar por una reconstrucción o una vale decir, transformación de lo que vendría siendo la política económica orientada a lo comercial. No es solamente dar el crédito, es hacer coordinación macroeconómica para que a nivel micro y a nivel macro la actividad económica e industrial tenga sentido y sea coherente en los ciclos de negocio para los cuales esté pensado. Claro, porque vamos a ver que, vamos a suponer, poner otro ejemplo, que se reactiven las tarjetas de crédito para que un banco le pueda establecer un límite de crédito a cualquier persona. Tiene que primero preguntar y certificar el ingreso de esa persona. Es decir, si una persona gana el mínimo, ¿qué capacidad de crédito puede tener en una tarjeta de crédito, Aarón? Mira, realmente el análisis de crédito es muy importante, ¿no? Tú lo acabas de decir muy bien. Generalmente lo que hace el banco es validar tu capacidad de generación de ingresos por la vía del salario y por la vía de la renta, ¿no? De otras actividades. Y si de alguna manera la persona solamente está circunscrita a un salario mínimo, bueno, su capacidad de crédito será realmente escasa, ¿no? Al menos que sea la figura de personas que tienen varias tarjetas de crédito en varios bancos, ¿no? Pero al final de cuentas hay que recuperar el salario, y hay que recuperar el poder de compra del bolívar. Si no, evidentemente lo que estamos viendo es una economía que se está creando bajo unos supuestos que no son los correctos, y ahí más bien tendríamos que pensar un poco en el tema de quizás migrar a una visión de lo que se había solicitado hace unos años atrás, que era activar el crédito pero directamente en divisa. Ok, exacto. Sí, pero si una persona que tiene poco ingreso, ¿qué capacidad de respuesta puede tener ante un crédito? Es decir, por ejemplo, tiene una tarjeta de crédito y se compra un televisor, entre comillas, porque su límite de tarjeta de crédito no lo va a soportar porque no tiene un ingreso como para poder establecerle ese límite de crédito del banco. Es decir, ¿cómo esa persona va a pagar por cuotas ese televisor? O sea, es muy complicado. Se le va a hacer cuesta arriba porque prácticamente estaría trabajando para pagar la cuota del televisor, ¿no? Entonces, evidentemente, el nivel de endeudamiento tiene que ir en función de la capacidad real que tú tengas de generar ingresos. Y no solamente el salario, sino ingresos demostrables por otras actividades. De repente la persona trabaja en un ministerio, una empresa privada, pero tiene algún emprendimiento, una actividad por fuera que le permite generar ingresos y puede demostrarlo desde el punto de vista de las facturas, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí lo importante es el hecho de que la persona pueda demostrar, pueda generar ingresos, y en esa medida el banco pueda arriesgarse a poder asumir con esta persona, porque hay un tema de morosidad, ¿verdad? Extender una línea crediticia que en la medida en que la persona pueda demostrar que tiene capacidad de pago, no pueda crecer. Pero todo esto pasa también por recuperar el valor del salario de trabajo. Hay algo, Aarón, estamos conversando también con Aarón Olmos, economista y director de Olmos Group, a las 12:23. Aarón, hay algo que quiero que tú me saques de duda, ¿no? El presidente Nicolás Maduro dice ayer, o trata de exhortar pues a la banca nacional, a la banca privada,
que se reactive el crédito. Ahora, él no está consciente que el crédito depende de la tasa del encaje legal, es decir, si él baja esa tasa legal, inmediatamente se puede reactivar mucho más el crédito. O sea, ¿por qué esa exhortación entonces? Mira, pareciera que el Ejecutivo Nacional está siendo como responsable a la banca privada del otorgamiento de crédito, cuando efectivamente, como tú bien lo recuerdas y lo dices y lo puntualizas, eso está total y absolutamente conectado con política monetaria del Banco Central, que es responsabilidad en estos momentos del Ejecutivo. Entonces, evidentemente, aquí hay que hacer es coordinación macro. Tienes que modificar el encaje para poder tener acceso a liquidez a través del sistema financiero y poder otorgar crédito. Pero pareciera que el Ejecutivo Nacional no está atento o consciente de eso. Es como hacer ver que los culpables son los que están del otro lado de la orilla, cuando en definitiva esto tiene toda una estructura organizada de hace unos años a la fecha de restringir el consumo financiado por la banca directamente del Ejecutivo Nacional. Claro, ahora, este aumento del crédito, es decir, esa pequeña disminución en la tasa del encaje legal, Aarón, ha significado que hayan personas en nuestro país beneficiadas con créditos. Eso es cierto, está sucediendo, no conozco a gente así. Mira, de hecho, pocos bancos, creo que de la totalidad de bancos que hay en Venezuela, 4 nada más habían comenzado a retomar el tema del crédito bancario, unos montos en divisas que eran de $60, $80, 100 y en algunos casos hasta 400, ¿no? Y evidentemente esto tenía que ver con los niveles de ingresos de esas personas. Hasta la fecha yo conocía de 4 bancos nada más que habían hecho esto, ¿no? Cuando las personas revisaban, tenían capacidad para poder hacer esto. Sin embargo, no es una medida que se ha extendido en toda la banca nacional, cosa que limita y sectoriza y deja pues fuera a cierta cantidad de clientes, ¿no? El tema con esto es que, bueno, tú puedes de alguna manera reactivar, pero al final de cuentas tienes que, otra vez lo digo, hacer coordinación macro. O sea, no es que solamente haces algo por un lado y dejas todo lo demás igual, es que tienes que hacer modificaciones en todo el entramado de la política económica, porque como tú bien lo dices, si modificas el encaje y tienes mayor liquidez para poder prestar, bueno, la banca se activa y las personas comienzan a consumir financiados por la banca, pero entonces tienes el problema de la insuficiencia del salario y puedes tener una situación de morosidad en el mediano plazo, largo plazo, a la medida que las personas su nivel de ingresos no les permita. Como hay demanda insatisfecha y siempre hay consumo en el hogar, en la medida que tengas más ingresos vas a gastar más. Entonces vas a tener personas que se van a comenzar a meter en problemas porque no van a tener cómo hacerle frente a esos niveles de deuda que están teniendo con la banca. Entonces, por otro lado, tienes que hacer que el salario gane valor y que las personas entonces puedan de alguna manera comprar más cosas con el mismo dinero que tienen. Sin embargo, en este caso, tengo un escenario solamente en bolívares. Pero sabemos que buena parte del comercio en Venezuela se mueve en divisas, ¿no? Por eso hay que considerar también el tema de incorporar aquí en las divisas en una economía multimoneda que ya realmente es lo que tenemos, ¿no? Claro. Bueno, ya para finalizar, Aarón, tu perspectiva económica, más allá del crédito, para el segundo semestre del año, ¿no? Entiendo pues que hubo un crecimiento económico, el gobierno lo anuncia con bombos y platillos, obviamente no explican sobre el tema de la la caída pues de la industria, en vez de la que es hasta el 80%, la caída del consumo, el desplome de la actividad económica, sobre el sector turístico, todos los sectores. Ahora, ¿cuál es la perspectiva? ¿Va a seguir subiendo la economía o se puede estancar producto de ese estrangulamiento que existe por no haber créditos en la economía? Mira, hay varias cosas, ¿no? A nivel económico nacional están pasando muchos eventos, muchos sucesos, ¿no? Por un lado, la política de intervención cambiaria se está agotando y lo vemos con el incremento constante del tipo de cambio. O sea, necesitamos un poco más de bolívares para comprar divisas, ¿no? Eso lo estamos viendo reflejado en los precios expresados en divisas, ¿no? Ya directamente. La mayoría de los venezolanos está experimentando un aumento de precios, principalmente en moneda extranjera, que sabemos que es un aumento en bolívares internamente por un tema de tipo de cambio. Por otro lado, tienes la insuficiencia del salario. Independientemente de lo que la persona gane o reciba vía transferencia o gasto social, es insuficiente para poder hacerle frente a los gastos del hogar. Aumentos en las tarifas de los servicios, ¿sí? A nivel del hogar, por ejemplo,
insuficiencia para poder adquirir la canasta básica, se adquieren menor cantidad de productos o productos de menor calidad. A nivel de la empresa, empresas que están estranguladas por un lado fiscal, ¿sí?, desde el punto de vista de impuestos, tasas de contribuciones, y por otro lado de algunos gastos y servicios municipales, ¿no?, que se han incrementado bastante. Entonces tenemos empresas que están luchando por generar ingresos solamente para pagar la nómina y hacerle frente a los gastos, y algunas que incluso están vendiendo activos o están cediendo oficinas para poner su tamaño mucho más pequeño y poderse mantener todavía a flote. Entonces, el semestre que viene no se ve necesariamente muy alentador, ¿no?, que ya comenzó, más allá de que el Ejecutivo Nacional esté decretando la Navidad el mes de agosto. Eso de alguna manera no es una medida económica que te vaya a fortalecer el aparato productivo nacional. Lo que hace que los meses que queden por delante, si no son muy parecidos al primer semestre de este año, pueden ponerse aún más complicados desde el punto de vista de la propia situación global, ¿no? Porque esto no lo podemos dejar fuera del entorno global, donde, bueno, si seguimos teniendo una inflación de las principales monedas, distorsiones en los mercados energéticos, que muchas personas pensarán que eso no afecta a Venezuela, pero claro que sí lo afecta, en términos de exportación, en términos de balanza comercial, y lo cierto es que a nivel global la situación entera no está muy buena, y para nosotros lo mejor que pudiésemos estar haciendo es tener consenso con el sector productivo nacional y orientar la política económica hacia el verdadero crecimiento. No está mal hablar de emprendimiento y de emprendedores que piden crédito, pero estaría mucho mejor darle dinero a los que históricamente siempre han mantenido el país y han echado hacia adelante las industrias en Venezuela, dando facilidades para que efectivamente la economía pueda crecer. Gracias, Aaron, se nos acabó el tiempo. Un gusto conversar contigo como siempre. Fuerte abrazo. Siempre a la orden. Gran abrazo.